Buenas noches, hoy día estamos 4 de septiembre del 2024 y por la gracia de Dios vamos a poder compartir la primera carta a Timoteo, los capítulos 5 y 6. Ok, comenzamos entonces esta noche. Este capítulo es un capítulo que tiene cosas muy interesantes y tiene unas cositas que vamos a entrar, que van a chocar a algunos por la forma de expresarla, pero acuérdense que eh, en esa época las costumbres eran bastante diferentes a las nuestras. Y si bien Jesús fue muy rompe moldes, como decimos otras, y no adoptado la época, los apóstoles les costó mucho romper esos mismos moldes que ya Jesús le había dado ejemplo. Pero vamos a ver hoy día, ¿sí? Ok, número uno, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ok, ¿qué está declarando Pablo acá? Está declarando que somos como familia. O sea, al anciano no se refiere a alguien viejito que ya está muriendo. Entonces, no, acá la palabra anciano puede ser cualquier hermano en Cristo que ya tiene un cierto número de años. O sea, que ya no es un jovencito mayor, pero ya tiene experiencia en el Señor, ¿no? Puede ser de 40, 50, 60 años, es variable. Pero acá también se refiere a las personas mayores. ¿Ok? Pero dice que a cada persona lo veamos como alguien de tu familia, al anciano como tu papá, es decir, con el respeto que tienes a tu padre, no como padre que te va a tener que mantener, no estamos hablando de eso. A los más jóvenes, a los hombres más jóvenes, como hermanos, ¿sí? A las mujeres mayores como madres y a las jóvenes como hermanas con toda pureza, ¿no? O sea, dice, veámonos como familia. Ok. Ahora dice, honra a las viudas, que en verdad lo son. ¿Qué pasa? Que si una mujer ha quedado viuda pero tiene hijos o hijas que lo cuidan, esa honra no es lo que entendemos como honra ahorita. Por ejemplo, honra a tu padre, a tu madre, es vela por ellos, respetándolos y lo que ellos te han dado, como te han cuidado, tú también los cuidas a ellos. Ese es el sentido de honrar a tu padre, a tu madre. Pero acá está hablando de personas que no son tu familia directa. Aunque son tu familia en Dios, no es tu familia directa. Entonces, la iglesia, el cuerpo de creyentes, que es la iglesia, va a cuidar de toda la familia, en cierta forma, pero haciendo las cosas balanceadas. Vamos a ver ahorita. Honra a las viudas que en verdad lo son, o sea, cuidarlas se refiere, ¿no? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensar es honrar, es lo que dice la Biblia. Recompensar es, ellos te han dado, ahora te toca a ti dar. Entonces es un ida y vuelta. Ok, pero está diciendo es primero hay que enseñarles a los otros miembros de la familia que sean responsables. La iglesia en conjunto no debe tomar la carga, sino su propia familia carnal, ¿sí? Porque la familia carnal es la primera directa que ha recibido de esas personas y nuevamente va a darles, ¿sí? 5, más la que en verdad es viuda. Y eso en verdad significa que es viuda porque ha perdido al esposo, pero al mismo tiempo no tiene familia que la cuide. A eso se refiere con esa viudez, ¿sí? Y ha quedado sola, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, y espera en Dios, y es diligente en las súplicas, y es diligente en las súplicas, entonces significa diligente en las súplicas es en súplicas y oraciones, noche y día, o sea que está dedicada al Señor. Esa es la verdadera viuda. ¿A qué se refirió ahí? Es una persona que está en la iglesia, que está participando dentro de su capacidad física, ¿no? Y no tiene quien la cuide. Todos nosotros debemos estar velando con ella. Esa es la idea del grupo, de la familia mayor, no la familia ya carnal, sino la familia en el Señor. O sea, que debemos velar los unos por los otros, ¿sí? Ese era, cuando comenzaron el cristianismo, empezaron a vivir juntos, grandes, un número de familias, como si fueran tribus.
¿Ya? Ese era cómo empezó a hacer la cosa. No era que cada uno seguía en su casa separado. Había alguien que tenía más propiedades, entonces la gente iba ahí a esa casa, pero trataban de hacer juntos, ¿no? Al comienzo, cuando dice el Hecho de los Apóstoles, empezaron a vivir juntos como una comunidad, como una tribu, ¿no? Para que veamos de qué se refiere todo esto. 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. O sea, tenemos que cuidar más y honrar a la persona que está haciendo bien. Obviamente, si alguien nos está portando bien, no es que vamos a votarla, no es despreciarla, pero también es según tus frutos vas a cosechar, según lo que siembras vas a cosechar. Entonces, también esa es una ley que debemos mantener para que la gente no se aproveche y malgaste en el sentido lo que Dios quiere dar y que haya una justa, no repartición, sino un equilibrio. En un versículo dice que lo que tenían en común todas las cosas, al comienzo, tenían en común todas las cosas y repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, se acomodaba a lo que realmente esa persona necesitaba. Si la persona está gastando en cosas que no debe, no se le va a dar para que gaste en lo que no debe, ni para que en este tiempo pues que consuma droga o haga tonterías, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, esto es una cosa de equilibrio. 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Lo que está diciendo es que si no lo advertimos, oye, si te vas a portar mal, no te vamos a ayudar en esa área. Te vamos a ayudar en lo que es justo, en lo que es correcto, para que tú sigas bien, protegida, pero no haciendo cosas que no debes hacer. Por eso es para que sean irreprensibles. Otro versículo dice, porque no se ejecuta pronta sentencia, el corazón del Hijo del Hombre está en él tendiente a hacer el mal. Entonces, todo tiene que tener un equilibrio. Uno premia en cierta forma, recompensa en cierta forma, pero si está dando sin que la otra persona se comporte correctamente, está fomentando o estamos fomentando cosas inadecuadas. Y acordemos que nosotros hacemos las cosas por amor, amor a Dios y amor a los demás. Si lo que estamos haciendo y ayuda está haciendo que esa persona más bien se deteriore, entonces eso no es amor. Eso es culpa, eso es qué dirán los demás, lo que sea. Pero nuestra acción siempre tiene que estar enfocada en ayudar, por supuesto, en amar, sobre todo en amar, para que haya equilibrio, ¿no? Sea vuestro equilibrio conocido delante de todos los hombres. El versículo en Reina Valera dice, sea vuestra moderación conocida delante de todos los hombres, que es equilibrio. ¿Ok? Entonces, si nos hacemos claro que vamos a cuidar las personas que están haciendo las cosas correctas, entonces vas. O sea, obviamente, si está enfermo, está en un cuadro psicológico severo, hay que ayudarlos, pero para guiarlos a corregir eso, ¿no? 8. Y eso completa lo anterior. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si Dios nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la palabra prójimo significa próximo. ¿Quién es el que está más próximo? No emocionalmente, el que vive contigo. Tu esposa, tus hijos, tus padres, tus abuelos, tus familiares, los que están viviendo contigo son tus próximos. Y si no provees para los tuyos y mayormente los de tu propia casa, has negado la fe. ¿Cómo es que has negado la fe? Has negado la palabra de Dios. El Señor dice, este es el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El versículo 4 dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, si no proveemos para los nuestros, no estamos creyendo la palabra de Dios, entonces no estamos mostrando fe, estamos negando la supuesta fe que tenemos. Y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque un incrédulo dice, yo no quiero ayudarlos. Pero nosotros decimos que sí creemos en Dios, creemos en su palabra y no lo hacemos. Entonces eso es peor que un incrédulo. O sea, si no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos y nos comparan con un incrédulo, eso es ser peor, porque es encima ser hipócrita. ¿Eh? Ok, fuerte, ¿no? Pero bueno. Ok, ahora versículo 9. Sea puesto en la lista, o sea, el cuerpo de Cristo hace una lista de gente que ayudar. ¿Por qué una lista? Eso es interesante. Para no dejarlo a la casualidad, no dejarlo así suelto, sino para estar organizados y bien. Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión. Sea puesta en la lista solo
la viuda no menor de 60 años. Ahorita vamos a analizar esto, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. El sentido de esto, si bien no es totalmente correcto, porque hay personas que pueden que se han casado dos veces y han quedado viudas, pueden ser que sus hijos han tenido una vida muy difícil y han cometido algunos errores, pero tienen necesidad, entonces también debemos ayudarla. Pero el consejo aquí es, más siembras correctamente, más vas a cosechar. Entonces, es nuevamente la siembra y la cosecha lo que está hablando Pablo aquí. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, porque es como decir, no, si tienes 59 años no puede ser. O sea, 60 años en esa época era una edad bastante mayor, y que ya no podía trabajar para sí mismo. Ahora te imagínate, es una viuda de 50 años que se ha roto la cadera, ¿tú no la vas a ayudar? Por supuesto, ¿no? No tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con las circunstancias. Pero lo que está diciendo con los 60 años, como decir, es, mientras uno tiene fuerza, bueno, que trabaje. Cada uno debe trabajar y esforzarse por lo que puede hacer. Hace su parte y bueno, lo que no se puede, estamos para ayudarlos, ¿correcto? Ahora, 11. Pero las viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Esto suena medio raro. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? No admitas. Lo que pasa es que es una lista de viudas. O sea, si te inscribes como viuda, es para quedarte como viuda y para servir a Dios como viuda. Pero si todavía en tu plan está casarse, entonces ¿para qué prometes algo? De eso se está refiriendo. O sea, como formar un grupo de personas que apoyan en cierta forma, por ejemplo, en oración, en coordinación, o sea, como alguien que ya ha decidido dedicarse al trabajo de Dios por su edad, en este caso por viuda, que ya no tiene que cuidar a otras personas y no tiene quien la cuide a uno. Pero si tiene quien la cuide a uno, no es que no puedes trabajar para la iglesia y para el Señor, pero es como alguien que están siendo mantenidos como un trabajo y dedicadas al trabajo del Señor. Sí, más o menos ese era el esquema que estaba haciendo Pablo con esa gente. No quiere decir que sea exactamente como tenemos que hacer, porque eso no es como Jesús dijo que tenía que hacerse. Sencillamente es una técnica, una forma de pensar por hacerlo. Entonces ahí va el asunto, igual, por ejemplo, este, cuando más joven eres y dices voy a dedicarme al Señor, y en este caso a la viuda, a no casarse de nuevo, es difícil, porque todavía tiene 30 años, tiene 25 años, tiene 38 años, 40, y todavía pues está con la posibilidad de enamorarse y tomar contacto con otra persona. Entonces, no lo metas en el equipo de viudas que están trabajando en la iglesia. No las metas como viudas. No admitas en ese grupo en que han hecho un voto. No. Están separadas. No es que Dios no las quiere, no es que no son útiles para Dios, sino que lo más probable es que por su edad vayan a querer volver a casarse, que es lo normal. Por eso dice no admitas, ¿eh? Ahora dice, mira, y si las admites, versículo 13, aprenden a ser ociosas. Entonces, en vez de trabajar para mantenerse y hacer su parte, la mantienen, supuestamente para oración y todo, pero mira lo que dice. Aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, como ya no tienen que trabajar, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. No quiere decir que todas las mujeres son así, por favor. Lo que quiere decir es que al no ganarse el pan con el sudor de nuestra frente, o sea, sin esforzarnos, nos volvemos mantenidos. Y el mantenido, que no trabaja, una cosa, si estás trabajando para Dios y estás haciendo tu obra, estás visitando a la gente, ayudando, está bien, eso es perfecto, sí. Pero si estás mantenida y no tienes trabajo, entonces uno se vuelve ocioso. Ese es el sentido de esto, ¿ya? Por favor. Entonces, cuando se vuelve uno ocioso, ocupa su tiempo en cualquier cosa y eso es lo que estaba pasando. 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. La palabra gobernar no es que manden encima, sino que tengan control y orden, o sea, tengan una obligación bien clara para cumplirla y eso va a ordenar su vida. Gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ok, entonces la cosa es, ¿cómo hacer?
para que hombres, mujeres, niños de cualquier edad se mantengan en orden, para no dar ocasión de que hablen mal de nosotros como hijos de Dios. Porque ya, versículo 15, ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Al ser mantenidas y no estar equilibrado en el sentido emocional, espiritual, uno puede hacer tonterías con lo que está recibiendo y dedicarse a cosas que no son del todo bien. Entonces, sí ocurre, por supuesto que ocurre. ¿Cuántas veces algunos hermanos en Cristo están haciendo tonterías también? Entonces, el punto no es aquí votos, esas cosas, sino darnos cuenta de que el que no está bien cimentado, apoyando y haciendo las cosas que debe hacer, uno pues, se puede desviar con cierta facilidad. Y ese es un punto importantísimo. Cuando uno mantiene a alguien y esa persona está ociosa o no se está dedicando a la cosa correcta, va a tender al mal. ¿Ok? Eh, 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no se agrava la iglesia a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Nuevamente, lo que ingresa es para ayudar lo que realmente se necesita y no malgastar lo que no debe usarse en un sitio que no se debe usar, con un sitio correcto. Ok. Esta era la parte más difícil de este capítulo. Entonces, nuevamente, es no se está despreciando a nadie, no es solamente a los perfectos que van a atenderse, sino mientras más has mostrado tu trabajo, más se te debe recompensar. Entonces, por tus frutos lo conoceréis, siembra y cosecha. Entonces, con nosotros como miembro de la iglesia, cuando vemos a alguien que está realmente entregando su vida, debemos honrarlo. Y si no tiene cómo mantenerse, o ya no puede trabajar para mantenerse, entonces, ¿cómo ayudamos para que esa persona pueda estar equilibrada? ¿Sí? Ok. 17. Los ancianos, miren acá la palabra, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ok. Ancianos, dice que gobiernan bien, sean dignos de doble honor. O sea, si no gobiernan bien, de todas maneras, como ancianos, como padres, debemos honrarlos. Pero si lo están haciendo bien y se esfuerzan por hacerlo bien, no solamente debemos honrarlos doblemente. A eso se refiere, ¿ya? Mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Lo que está diciendo acá es si alguien está trabajando ya como mayor, pero también para llevar más a la iglesia, para cuidarla, debes honrarlo extra. Eso es lo que está diciendo. Debes honrarlo. Honrarlo en ayudarlo, sus necesidades, cubrir lo que sea necesario, ¿no? Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? ¿Acaso no es digno todo el resto? Sí. ¿Pero por qué? Porque el gran objetivo por el que venimos es acá al mundo es para acercarnos a Dios, para que Él viva en nosotros, para nacer de nuevo y de ahí llevar a otros a ese mismo nacimiento espiritual. Entonces, si estamos dedicados mayormente a enseñar y a buscar, porque el Señor nos pone en nuestro corazón y lo hacemos, entonces Pablo dice, hónralos especialmente. ¿Por qué? Porque si honras al que está predicando, va a poder predicar mejor, va a poder hacer más, llegar a más gente. Es el gran objetivo por el cual está la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el objetivo de Cristo es morir por nosotros para salvarnos, ¿no es cierto? Y para todos los que este, ya se han sido salvos y los que van a ser salvos después. Es el mismo sentido, pero nosotros tenemos que llevar el mensaje y cada uno debemos hacer eso, ¿no? Ok. 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno ese es el obrero de su salario. El buey que trilla, ¿qué está haciendo esta persona? Está trabajando, está trillando. ¿Para qué es el trilla? La trilla es pisar el grano y todo para que salga la paja, salga toda la cáscara y que el grano, en otras palabras, cosechar almas para el reino de Dios. No pondrás bozal al buey que trilla. Si está haciendo ese trabajo, tiene que también poder comer de ese trabajo. A eso se refiere. Y digno ese es el obrero de su salario. Está trabajando, debe ser recibir un salario por ese trabajo que está haciendo. Ok. 19.
Contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Esa es una forma de decir que corrobora mejor si es una persona que está haciendo un trabajo, ¿no? Pero no admitas acusación es una cosa, pero si están hablando de una persona, mejor averigua y después que encuentres dos o tres. No es que le escuchas una cosa y dices, no, no, no puede ser. Averigua si es verdad. Esto es algo importante. No solamente con ancianos, en todo momento. Si uno escucha algo, mejor averigua. No supone. No dice, no, esto no puede ser, esto sí es. No, averigua. Y al averiguar, buscamos la verdad, ¿no? Y dice, encontráis la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos que encontrar verdad en cada cosa, no solamente en la palabra de Dios, que obviamente es la verdad, sino en cada circunstancia. Si escuchamos algo, tenemos que estar alertas para ayudar. Ok. 20. A los que persisten en pecar, o sea, por más que se le ha aconsejado, siguen el mismo camino, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ok, acá hay un punto importante. Para los que persisten en pecar, significa que primero les he dicho en privado, los aconsejado, pero siguen y siguen. Entonces llega un momento en que tiene que ser público, y porque dice en la Biblia enseña también lo mismo. Si alguien peca así, primero repréndelo en privado. Si no cambia, busca dos o tres testigos y con ellos hablas. Y si sigue persistiendo, preséntalo delante de la iglesia. ¿Para qué? Para que como cuerpo podamos hacerlo. Ahora, acá es bien interesante, no es solamente para ayudar a la persona a cambiar, que eso es importantísimo, sino mira lo que dice acá, para que los demás también teman. Regreso al versículo, porque no se ejecuta pronto sentencia, el corazón del Hijo del Hombre está en él tendiente a hacer el mal. Entonces, cuando no hay corrección y es visible esa corrección, nuevamente en amor, en respeto y en misericordia, pero tiene que mencionarse el pecado. Si la persona no cambia, si cambia, podemos quedar en privado tranquilos, ¿no? O sea, en silencio. Pero si persiste ahí y la gente lo nota, tiene que ser corregido, porque si no dice, ah, mira, si a él no lo corrigen, a mí tampoco. Entonces, promovemos el pecado. Si no corregimos, pero no porque seamos jueces que queremos castigar, no, porque amamos a la persona y amamos a la iglesia, amamos a Cristo, amamos a Dios, queremos que todo vaya mejor. Y hay que corregir. Yo sé que no es fácil. Y no es fácil hacerlo en el espíritu correcto. Ok. La cosa es que los demás también teman, o sea, que vean que hay consecuencias de sus actos acá en la tierra y también en el mundo espiritual. 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Te estoy pidiendo acá que delante de todo la esfera celestial que nos está mirando, Hebreos 12, que nos está mirando, que hagamos estas cosas sin prejuicios, o sea, no por la cosa que yo pienso, bueno, este puede ser así, este puede hacer así, estas circunstancias, sin prejuicios. En otras palabras, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? No haciendo nada con parcialidad. Como decía hace un rato, no, esta persona no puede haber hecho eso. Averigüemos. O sea, sin prejuicios, sin parcialidad. Eso es importantísimo en cada área de nuestra vida. No porque es mi hija y me acusan algo, no, mi hija no va a hacer eso. Averiguo. ¿Pero por qué averiguo? Porque la amo a mi hija o a mi hijo. ¿Por qué averiguo? Porque si está cometiendo errores, tengo que reprenderlo en privado. Reprenderlo no es gritar, no es maldecir, no es insultar. Reprender es mencionar el error para que cambien, ¿ya? En amor, sin prejuicios. Ok. 22. Y advierte una cosa a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Eso de imponer las manos, ojo, el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen, poner manos sobre los enfermos y sanarán. Correcto. Pero esta imposición de manos significa cuando tú estás ungiendo a alguien para un trabajo, para un ministerio. Por ejemplo, viene alguien y lo unge para maestro, lo unges para administrador, para lo que sea. Dice, no le impongas las manos a ninguno con ligereza. O sea, antes de imponer las manos es ora bien, averigua bien, sé cauto. Porque él dice que los hijos del diablo son más astutos que los hijos de la luz. ¿Sabían? Ese también es otro versículo. Tú no tienes que ser cauto antes de poner a trabajar en la iglesia. Alguien que no lo has
pesado bien, no por desconfianza en absoluto, sino para estar bien parado en Cristo, en la roca. Ver que la persona está bien parada en Cristo, lo pruebas primero y cuando ves que realmente está funcionando bien, recién lo unges delante de la iglesia, ¿sí? Para que nombrarlo para el trabajo. Así debe ser. Y dice, no participes en pecados ajenos. O sea, si alguien está haciendo bueno, pues no sigo ahí por decirte lo que sea. No participes en pecados ajenos. O sea, si alguien alguna persona están haciendo mal, no consientas y no te metas aún. Si no consientes, pero no te metas a hacerlo. Consérvate puro. Ok. Acá hay un consejo de salud. Ya no bebas agua. Acuérdense que el agua potable no era lo que tenían en esa época, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si bien ahí se hervía el agua, en esa época no había el conocimiento de las bacterias. Entonces no sabían que hirviendo el agua ya no contaminaba. ¿Ok? Por eso dice, usa un poco de vino. En el vino, pues el alcohol mata a las bacterias. Pero ellos no sabían eso, pero obviamente habían visto que las aguas podían enfermar, y este es el caso ahí, ¿no? Por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Los pecados, y no, ojo, no dice que tomes vino, sino de un poco de vino, no para que no tampoco se envicie. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes, visibles, antes que ellos vengan a juicio. De algunos, mas a otros se le descubren después. O sea, no siempre uno nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando realmente. Por eso no prejuzguemos o demos las cosas por sentadas igual. Lo único que damos por sentado es que Dios es verdad, que su palabra es verdad, que Jesucristo murió por nosotros, que somos... bueno, hay cosas que son sí o sí. Pero lo otro, estemos más alertas, alertas. ¿Ya? 25. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. A veces que se ven antes, a veces que se ven después, pero todo va a salir a la luz. Eso es lo que dice la palabra. Acá en esta vida o en el juicio que va a venir. Porque dice la palabra bien claro que todas nuestras obras están escritas en el libro de la vida o en el libro, en otro libro también. Entonces todo está registrado. También Pablo dice que todas las cosas buenas que hemos hecho, Dios es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. ¿Ok? Seguimos. Capítulo 6. Acuérdense que en esa época habían siervos y esclavos. Siervo es alguien que trabajaba con un salario y esclavo aquel que era propiedad del dueño. Entonces, lo que le dice ahora, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, que han sido comprados, son propiedad de sus amos, tengan a sus amos por dignos de todo honor. No quiere decir que están perfectos, no, sino que tienes que honrarlos, pues son propiedad. Acá ahora suena ridículo, decíamos bien, hay que liberarlos, pero la verdad que la cantidad de gente que era esclava en esa época era enorme. Había, supongo que igual o más en número de esclavos que libres. Había muchísimo. Entonces era parte de la sociedad. Dice, ¿para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, si tú eres cristiano y estás bajo un amo que no se porta bien, hónralo. Hónralo significa haz las cosas como para Dios y no para los hombres. Hónralo. Haz tú bien las cosas, a pesar de que la otra persona no lo está haciendo. Es su propiedad, dicho ese paso. Y si no lo honras, te van a castigar. Y a unos se rebelaban y terminaban muertos, terminaban en prisión y no mostraban misericordia. ¿No? Estoy honrándolo para mostrar que Dios vive en mí y que ese Dios es un Dios maravilloso, que hace que me porte bien a pesar de que tú te portas mal, está diciendo el amo. Es un ejemplo impresionante. Es difícil, lo sé, es muy difícil, pero bajo las circunstancias ese era el consejo de Pablo en ese momento. Dos, y los que tienen amos creyentes, o sea, son esclavos, pero el dueño es creyente, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor aún, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, está diciendo, pórtate bien con el que no es creyente y pórtate bien con el creyente. O sea,
En la situación que estás, haz lo mejor cumpliendo el rol que tienes aquí. Si eres maestro, tienes que ser un buen maestro, ya sea que el alumno sea bueno o el alumno sea malo, el alumno sea gringo, sea rico, sea pobre. Nuestro trabajo es ser un buen maestro. Si el chico se porta mal, habrá que corregirlo, habrá que pedir ayuda, pero uno tiene que seguir siendo un buen maestro. Igual, un médico, porque la persona me cae mal, bueno, lo voy a dejar que se muera. No, voy a hacer lo mejor que se deba, ¿no es cierto? Entonces, enseña y exhorta, que ya sea una circunstancia negativa o positiva, tienen que hacerlo mejor, ¿sí? ¿Ok? Este, y esto es interesante, dice, como es hermano, por ejemplo, trabajas con alguien que es no cristiano y te hace trabajar 8 horas al día y cumples, bueno, pero como ahora trabajas para alguien que es cristiano, te escapas media horita antes, bueno, es mi hermano, me va a perdonar, pues no, mi escapadita. No, tengo que respetar el trabajo y el contrato que yo he hecho. E encima, como es hermano, hasta esforzarme un poco extra para mostrarle que soy su familia y estoy apoyando. Ojo, también puedes pedir ayuda, lo que sea, pero ese es ir un paso extra porque es tu familia. ¿Mm? Ok. Piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa, que no es el amor, pues es lo que estamos hablando acá, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Ok, primero, la pregunta que siempre tenemos que hacer, ¿esto que estamos haciendo es conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial de Jesucristo? ¿Es lo que Él nos ha enseñado o es contrario a lo que nos ha enseñado? O sea, si no se conforma, no es, ay, pues tengo que estar conforme, conforme, yo estoy conforme con esto, estoy de acuerdo con esto. Y no estoy de acuerdo, no estoy apoyado, no estoy realmente cimentado en las sanas palabras de nuestro Señor. A eso se refiere, no que, bueno, ¿qué voy a hacer? No, eso no es la palabra conformarse acá, ¿ya? Y la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? En este caso no es, bueno, piadoso, yo voy a ayudar a los otros. Sí, No, piedad es el concepto de andar en Dios, con Dios y para Dios, siguiendo su palabra, siguiendo su ejemplo y siguiendo el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Si no estamos haciendo eso y no estamos apoyados en Dios, para Dios, con Dios, en su plan, ¿qué estamos haciendo? Estamos envanecidos, o sea, orgullo puro. Nada sabe. O sea, lo que sabemos en la carne es cero, si no lo estamos haciendo en el espíritu y el amor de Dios, conforme a piedad, como dicen. Y mira que dice, delira, que está delirando, está loco, pues, orate. Fuerte, ¿no? Acerca de cuestiones, contiendas de palabras. ¿Y qué produce eso? Produce envidia, produce pleitos, produce blasfemias, malas sospechas, disputas. Este, ¿Y qué pasa? Que cuando estás andando en eso, aprovechas lo que sabes y lo usas para cosas inadecuadas. O sea, que toman la piedad, o sea, hablan de eso y fomentan eso. ¿Para qué? Para ganar ellos mismos. Hemos visto eso y se sigue viendo que se aprovechan de la fe de los demás para su propio provecho, ¿no es cierto? Dice, ten mucho cuidado. Si alguien está haciendo eso, ya, apártate de los tales, dice ella. Apártate de los tales. Si alguien está portándose de esa forma tan negativa con la formación que ha tenido y no ha cambiado, obviamente, los consejos no cambian, no trabajes con ellos, apártate de los tales. Miren una cosa, esa persona es salva si es que recibió a Cristo. Se está portando de una forma muy mal, tú la has tratado de corregir y guiar, pero está guiando a la gente mal y no hay forma de que cambie. Entonces, no trabajes con ellos, apártate de los tales. No quiere decir que no vas a orar y vas a luchar en el espíritu por esa persona. Por supuesto que vas a tener que hacerlo. Exílilos, los ha pedido el Señor, pero ya no sean estén en un equipo de trabajo porque no va a producir buen fruto. Entonces hay que buscar un equipo de gente con la cual está en armonía con el Señor. ¿Sí? A eso se refiere. Apártate de los tales. 9. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Piedad es, como digo, estar en el Señor y todo, y servir, y todo lo que tiene que ser la palabra del Señor, pero con contentamiento. Y ahí está la palabra clave. ¿Se acuerdan? Con esa promesa que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, porque estamos apoyados. Pero cuando nos apoyamos en Él y realmente confiamos en Él, estamos diciendo gracias, porque sé que tú eres verdad, tú eres amor, tú eres mi Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi familia, tú eres mi amigo, tú eres en donde debo estar apoyado. Pero al mismo tiempo, saber que lo que me da el Señor, yo tengo que estar agradecido. Contentamiento es agradecido. Entonces, cuando veo, mira, puedo mover, wow, puedo mover mis manos, no tengo artritis, puedo ver, puedo hacer tal cosas. Entonces, estar contento con lo que Dios te está dando, o sea, agradecido. Contentamiento es estar manifestando nuestro agradecimiento para nosotros mismos, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que estamos con quién estamos y estar agradecidos y manifestar ese contentamiento, o sea, para que nosotros mismos nos lavemos el cerebro. Una de las cosas, dicho sea de paso, que le escucho muchas veces, uno va a a recibir la palabra de Dios, ¿sabe para qué? Para lavarnos el cerebro, para lavarnos del mundo y para que entre la palabra de Dios, que es la verdad, ¿no? Ok, contentamiento. Y recordemos esto, versículo 7. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Lo único que nos llevamos son las obras de amor que hemos hecho por el Señor y obviamente nuestra salvación. Y todo lo que hemos sembrado en amor hacia lo demás, eso está registrado en el libro de la vida, ¿no? Pero no vamos a llevar nada de la tierra, nada, absolutamente. Pues nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y como la parábola esa del hombre que decía, bueno, he cosechado tanto, ahora voy a poner unos reservorios mucho más grandes. Y ese día el Señor, tonto, estás guardando para ahora y esta noche vas a morir. ¿Para quién no estás guardando? Para ti, ya no sirve. Una cosa que estamos buscando ayudar a otros está bien, pero como que yo quiero tener más y más, ¿no? Y ahora mira lo que dice. 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, o sea, tener lo necesario para nuestra vida, no en exceso, sino lo necesario. Y abrigo, estemos contentos con esto. No quiere decir que el Señor no nos puede dar extra, sí nos puede dar, pero el punto es, si ya tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos con esto. ¿Tiene más? Estamos contentos. Pero ¿qué es nuestro contentamiento? ¿Tener más cosas físicas o tener al Señor con nosotros y saber que Él nos cuida y en Él estamos? ¿Sí? Entonces, por eso es, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 9. Porque los que quieren enriquecerse, que no está en mal querer ganar más dinero, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. O sea, es fácil desviarse. Por eso dice que es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico entre el reino de los cielos. No es que no entra, sino que el buscar las riquezas no nos ayudan a concentrarnos en lo más importante. No quiere decir que no podemos trabajar para tener dinero. Es en dónde está nuestro objetivo, ¿no? Caen en tentación y laza y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque eso también da poder. Cuando recordamos la historia de los políticos, una vez que tienen el poder, soltar el dinero y empiezan a hacer cosas sencillamente por esa, se les queda pegado. A la mayor parte de la gente, no a todos, por supuesto. Hay gente política que es honrada y que está llena del espíritu, pero son pocos. Y por eso, porque la ambición, el poder y el dinero nos conlleva fácilmente a hundirnos en destrucción y perdición. 10. Porque la raíz, escuchen este versículo, la raíz de todos los males es el dinero. No, es el amor al dinero. O sea, que en nuestro corazón esté para la ganancia primero, y que ese es nuestro centro, o sea, es nuestro Dios. El amor al dinero significa que el dinero comienza a ser nuestro Dios. ¿Ya? ¿Ok? Es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Te puede vivir bien económicamente, te puedes tener una buena casa, unos buenos viajes y todo, pero al estar buscando eso y no apoyarte en el Señor, te extravías de la fe. En otras palabras, te alejas del centro de lo que realmente es valioso. Y eso te da dolores. ¿Dolores en qué sentido? No necesariamente te vas a enfermar, pero te da vacío.
Y ese vacío causa insatisfacción, causa cambios en tu carácter, en tu forma de tratar a las demás personas, en tus relaciones con los demás. Los estudios muestran que las personas que han ganado la lotería, más del 90% pierden todo y su situación después es peor que antes de ganar la lotería. Y estaban en una forma y la lotería les da una situación peor que la previa. Esos estudios se han publicado varias veces porque ya no nos apoyamos en Dios, sino en lo que hemos ganado. Y eso buscamos la paz y dice, ya encontré la paz, ya encontré la solución. Cuando tenemos al Rey de Reyes, que es nuestro Señor, nuestro Padre, y Él es el dueño del universo y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Esas riquezas son mucho mayores y al mirar la riqueza del mundo nos olvidamos de que tenemos las riquezas más grandes todavía. Ok, entonces le dice Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, huye y sigue la justicia de Dios, la piedad, que acá significa el seguir lo que Dios quiere, pero al mismo tiempo un corazón dadivoso, generoso, que perdona, la fe, el amor, la paciencia, hasta ahora eso lo entendemos, y la mansedumbre. Realmente mansedumbre es ceder a lo que Dios quiere. O sea, mi amo me dice algo, Dios, y yo manso, obedezco, sigo. Esa es mansedumbre. Mansedumbre no es tontito, sino es, por eso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ambas cosas. Manso, obedezco a mi Padre, humilde, que no me vanaglorio por encima de los demás. ¿Se acuerdan cuando él estaba en la última cena? Le lavó los pies a los apóstoles. Eso era una aberración para el mundo judío. El maestro, ¿cómo va a limpiar los pies a los maestros? Si alguno quiere ser mayor de ustedes, sirva, lave los pies a los otros. Yo he venido a servir y no a ser servido, dijo Jesús, ¿no? Ok, 12. Pelea, pelea. O sea, no estamos acá en una época de paz. Pelea la buena batalla de la fe, porque estamos en una lucha espiritual. Entonces, por eso tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Pelear no significa insultar, sino es poner tu atención y tu vida peleando, o sea, trabajando en esto para lo cual Dios nos ha mandado acá a la tierra. Siguiente dice, echa mano de la vida eterna. Y algunos dicen, bueno, tenemos que pelear para poder tener vida eterna. No, dice, echa mano de la vida eterna. Date cuenta, acuérdate que ya tienes vida eterna. Eres un hijo de Dios. Apropiate de eso. Ten conciencia, por eso el yermo de la salvación. Ten conciencia de eso. Entonces, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. O sea, ya la tienes, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te entregaste al Señor y ya tienes la vida eterna y lo hiciste delante de mucha gente, o sea que sencillamente había muchos testigos de eso. Y está mostrando con tu vida eso también, ¿no? 13. Te mando delante de Dios, te mando, estaba dando una orden, que da vida a todas las cosas, delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, ¿sí? O sea, te mando, Padre e Hijo, como testigos, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? No pares. En el mundo hallaréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Entonces, estamos en una batalla, es una batalla no acaba, estamos en guerra contra el enemigo. Y por eso dice, te mando que sigas el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? Básicamente, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, dijo Jesús, ese es el resumen de todo. ¿Se acuerdan? Le preguntaron, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Le dijeron, sí, 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 sí es. Dijo, y el segundo es semejante, es el mismo valor. O sea, dijo dos nada más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver que ese pedazo no está. Así es dicho. Jesús dijo, esto es el resumen, en esto se resume toda la ley, todos los profetas. A eso se refiere el mandamiento. Eso, sin mácula ni reprensión. O sea, ese debe ser nuestro enfoque, amar a Dios y amar a los demás. Y amarnos a nosotros. Nosotros los demás
parte de la iglesia, parte de, o sea, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y amarnos es el equilibrio también, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta un año, 2 años, 10 años? Cuando esté por morirte, no. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que Jesús regrese. Ok. La cual, esa aparición, a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Esta es una declaración a Dios Padre, por si acaso. Este está declarando quién es Dios Padre, que es inmortal, que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa? Que está en luz, pero nosotros no podemos llegar a ella todavía. Que ningún hombre ha visto ni puede ver. Jesús dijo bien claro, al Padre nadie lo ha visto, solamente yo. El Padre y yo somos uno. Y cuando uno le dice, muéstranos al Padre, dice, ¿no entiendes que yo y el Padre uno somos? Le dice a su apóstol. Jesús también es Dios. Se declaró como Dios en ese momento. Entonces, no nos olvidemos que el Padre, a quien nadie ha visto, así bien claro, Jesús lo dijo también, ¿ah? Acá dice él que nadie ha visto y Jesús lo declaró. El único que ha visto el Padre soy yo. O sea, todas las apariciones previas nunca fue el Padre, sino fue Jesús o el Espíritu Santo, que eran los que podían manifestarse para nosotros, pero no el Papá. El Papá se va a manifestar recién, según la Biblia, según el Apocalipsis, en el juicio final que ocurrirá 1000 años después de que Cristo regrese a la tierra y esté gobernando acá. A los 1000 años va a haber un nuevo comenzar y ahí vamos a ver al Padre, al anciano de días, como le dice en la Biblia, sentado en el trono, recién ahí. ¿Ok? Eso es lo que dice en el Apocalipsis. A los ricos de este siglo, a los que tienen bienes, manda, manda que no sean altivos, que no se crean la última chupada del mango, como decimos acá. Ni pongan la esperanza en las riquezas. Esa es otra cosa. Nuestra esperanza debe estar siempre en el Señor, no en lo que tenemos físicamente. Yo me siento tranquilo porque ya tengo mis ahorros, cosas. No, no, no. Yo me siento tranquilo porque estoy apoyado en Cristo. Puedo tener subidas y bajadas, pero yo estoy en Cristo. Y en Él es donde tengo seguridad y confianza. No en ninguna cosa del mundo. Obviamente, el Señor nos manda que seamos ahorrativos, que guardemos, sí, pero ese es parte de su plan. Pero no estamos seguros porque tenemos esas defensas o esos apoyos. Estamos tranquilos porque estamos apoyados en Cristo. Ok, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en quién, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos da, no nos dará. Ahora que nos da y a veces nosotros no la tomamos, no la recibimos, es otra cosa. Pero nos da en abundancia todas las cosas para que las disfrutemos. Mira, para que las disfrutemos. No, porque bueno, no, todo lo que nos da es para que nos gocemos en él. Cuando tienes una comida, disfruta la comida. Cuando el clima está bonito, el sol está bonito, disfrútalo. Tienes una buena conversación, disfrútalo, ¿no? Estás en la playa bañándote, disfrútalo. Un cafecito, disfrútalo. Siempre y cuando no te haga daño y ya no lo tomes, ¿no? Pero para que la disfrutemos. 18, que hagan bien. Está hablando de los ricos. Que sean ricos en buenas obras. Si Dios te ha dado, para que seas bendición para otros. Dadivosos, generosos. Si tienes plata, esta es una obligación. Dadivosos y generosos. Es para todos, pero aún más, si el Señor te está dando, es para que seas dadivoso y generoso. Atesorando para sí buen fundamento para lo venir. O sea, si hace eso, cualquier persona que tiene fondos o riquezas, esto, al hacer eso estamos atesorando un buen fundamento para lo por venir. Y dice que echen mano de la vida eterna. Echar mano a la vida eterna nuevamente es, yo estoy acá no por este periodo, yo estoy acá como hijo de Dios para la eternidad. Este es un momento. Yo no soy el dueño de esta riqueza, yo soy el administrador y Dios quiere que las use para su gloria. ¿Me beneficio? Por supuesto, lo disfruto, sí, pero es para su gloria, ¿no? Estamos echando mano a la vida eterna, estamos conscientes de que esto es temporal. ¿Y para dónde vamos? Ok. Y acá acabamos la clase de hoy día con este 20 y 21. Dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. No pierdas el tiempo en otras cosas que no sean realmente que valen la pena en el Señor. No pierdas el tiempo. ¿Para qué estás, no? Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas.
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Falsamente llamada ciencia. La ciencia en sí demuestra completamente la existencia y a Dios. Cuando planteamos una teoría que no tiene demostración científica, es una ciencia falsa. Entonces, argumentos de una falsa ciencia, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, muchos científicos, Dios no existe, entonces si Dios no existe, tiene que ser de esta otra forma. Y no hay pruebas, sencillamente están negando a Dios y al negar a Dios creen otra cosa. Eso no es ciencia. Ciencia tiene que demostrar paso a paso. Si no hay una demostración y es teoría, no es ciencia. Por eso es falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Las suposiciones no son ciencia. Las teorías no son ciencia. Fíjense que hasta ahora la evolución se llama teoría de la evolución, no es una verdadera evolución. Y cada vez hay muy buenos programas científicos de gente creyente cristiana que demuestran fehacientemente que Dios es el que ha creado las cosas y que no es por evolución. Hay un montón de trabajos al respecto que no es el momento, pero lo vamos a grabar en un momento dado para explicárselos. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Amén. Amén, pastor, amén. Amén. Gracias.